Veamos en qué consisten cada uno de los requisitos que establece el programa OEA. Lo vamos a tratar en términos generales según las recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas. Sin embargo, recuerda que los requisitos específicos que debe cumplir cada empresa dependen del tipo de empresa y varían ligeramente de país a país. Por lo tanto, lo ideal es que contactes a tu aduana para que te informen detalladamente de los requisitos exactos de cumplimiento. En cualquier caso, vamos a ver a grandes rasgos los requisitos para hacer OEA. El primero es cumplir con los requisitos aduaneros. En este punto debemos tener en cuenta algo muy importante. La certificación únicamente se debe solicitar a partir del momento en que la empresa disponga de un histórico de cumplimiento de sus obligaciones en materia aduanera, fiscal y tributaria. En algunos países exigen también el cumplimiento de otras normas de comercio exterior emanadas por otras entidades de gobierno. Todos los programas establecen que las normas se lleven cumpliendo durante un periodo antes de la solicitud. No hay fijado un periodo común. Cada programa lo establece de forma particular. Debemos estar atentos a los requisitos de nuestro país. Pasemos al segundo requisito. Disponer de un sistema de control de los registros comerciales. La trazabilidad de las operaciones con procedimientos documentados y con registros adecuados es esencial para la gestión del operador económico autorizado. Tu empresa deberá documentar todos los procedimientos y disponer de registros que le permitan el seguimiento de sus operaciones. Esta forma de trabajar nos permitirá, por una parte, disponer en cualquier momento de las referencias necesarias para conocer el desarrollo de la actividad de la empresa OEA y, por otra, hacer un seguimiento de las operaciones, así como de las incidencias que en la misma se produzcan. Estos aspectos son importantes. A partir del análisis de las incidencias, pueden valorarse las posibles desviaciones o anomalías que se producen en la gestión diaria de la empresa. El tercer requisito nos habla de la solvencia financiera. La situación financiera y económica de una compañía es determinante para la viabilidad y continuidad de la misma. La falta de solvencia podría significar un riesgo para la cadena logística. Los programas OEA procuran que la situación financiera no sea un obstáculo para el cumplimiento de los compromisos que adquiere la empresa para su funcionamiento. En este sentido, se tiene en cuenta el perfil de la empresa, su dimensión, sus años de actividad y cualquier otro elemento diferencial que objetivamente pueda considerarse para el análisis financiero correspondiente. El último requisito es la seguridad. No olvidemos que estamos ante un programa aduanero cuyo objetivo es la seguridad y la integridad de la cadena logística. Por tanto, todo cuanto estemos desarrollando tiene este objetivo: la seguridad en los diversos ámbitos que afectan a la empresa, la seguridad física, informática, de los recursos humanos. Este requisito, al ser uno de los pilares fundamentales del programa, lo vamos a tratar con más detalle en los próximos videos.